Como pueden ver, la inscripción es muy sencilla. Las letras hebreas que forman este nombre son Mem. Mem es la M, Reish la R, Yud, que puede ser I o Y, y Hei, que en hebreo es la H latina, es decir, María. María. Sí, y es uno de los raros ejemplos de ese nombre en un osario de Israel. María. María. Encontrada en la misma tumba familiar que Jesús, hijo de José. ¿Podría ser el osario de la Virgen María? A través de la historia, desde los primeros escritos griegos de San Marcos, el primer evangelista, el nombre de la Virgen María nos ha llegado de esa forma: María. Es una versión latinizada del nombre hebreo de Miriam. Después de la muerte de Jesús, María siguió predicando sus enseñanzas y posiblemente reunió muchos seguidores. En aquellos tiempos de transición religiosa, conversos romanos empezaron también a seguir a Jesús, y a medida que crecía su popularidad entre los seguidores, se latinizó el nombre de María. Por eso en el Nuevo Testamento aparece como María. Es muy raro ver ese nombre escrito así en hebreo. Pero así es justamente como aparece en el osario de la tumba de Talpiot. Si en 1980 los arqueólogos hubieran considerado, aunque fuera por un momento, que habían descubierto el osario de la Virgen María, ¿qué otros miembros de la familia habrían esperado hallar a su lado? Mira, Mateo. Mateo. M-T Yud Hei, o sea, Matías. Matías, que es una forma abreviada, un apodo, por así decir, de Matiquia o Matiquiahu, que es de donde nos ha llegado en castellano el nombre de Mateo. Mateo. Al principio el nombre no parece encajar con la familia de Jesús. El Nuevo Testamento está formado por las escrituras de los 4 evangelios atribuidas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelista Mateo era discípulo de Jesús. Pero los estudiosos no creen que fuera un familiar consanguíneo. Sin embargo, hay motivos para creer que hubo muchos Mateos en la familia de Jesús. Les diré algo muy interesante. Hay 2 genealogías de Jesús. Todo el mundo lee la genealogía primera, la de José, como su padre adoptivo. Es básicamente la de todos los reyes de Israel. Y bueno, grandes nombres históricos. Pero la otra genealogía aparece en Lucas. La gente no se fija mucho. Está en Lucas, capítulo 3. Hay que pasar unas cuantas páginas. Es la genealogía de María, la madre. Y en su genealogía, ¿saben qué? Hay 5, 6, 7, 8 Mateos. Matías es un nombre macabeo, asmoneo. Es un nombre fiero de una familia con majestad. Es un nombre sacerdotal. Recordarán que María está emparentada con Isabel, la madre de Juan el Bautista, que es sacerdote, o sea que ahí hay relaciones sacerdotales. Y también Judas, que es de la tribu del Mesías davídico. Así que no creo que sea raro que encontremos un Mateo en esa tumba. De hecho, me parece más bien una congruencia más que encaja ahí. En realidad, Mateo no. Pero otros nombres bíblicos como Isaac o Jonás sí habrían descalificado la tumba como tumba familiar de Jesús, porque no aparecen por ninguna parte en la genealogía de Jesús. No hay un solo nombre que no encaje en la historia de los evangelios. Todos los nombres de la tumba aparecen en ellos. Todos los nombres tienen una relación con los evangelios. No hay ningún nombre como Daniel o algo así, nombres que no encajen. En 3 osarios habían descubierto 4 nombres: José, Jesús, María y Mateo. Y a continuación descubrieron otro nombre en un osario hallado en lo profundo de la tumba. La inscripción dice Yosa, con H al final.
Y es una A, es el diminutivo de Yosefet, de eso no hay duda. Y seguramente es una inscripción muy poco corriente para un osario. Si me pongo a leer en hebreo, podría decir, vale, hay otro Yosefef, pero no es un Yosefef, es Yosa. En hebreo, Yosi es bastante común hoy en Israel. Yosi, Yosi, Joseph, como Joel, pero Yosa no se oye nunca, y tampoco se oía en el mundo antiguo. La Yo, la A, que se pronuncia así, Yosa. ¿Y saben dónde oímos ese nombre? En el Evangelio de San Marcos, Jesús tiene un hermano. No todo el mundo sabe que Jesús tenía hermanos. Muchos estudiosos, la Iglesia Católica, por ejemplo, dicen que eran primos y otros dicen que eran hermanastros. Pero la mayoría de los historiadores y estudiosos de la Biblia han admitido ya que Jesús tenía hermanos. En los Evangelios aparecen los 4 hermanos, Jacob, José, Judas y Simón, pero el José de San Marcos, y solo el de San Marcos, el primer evangelista, no es Yosefef, es José. Yosa, o José en castellano, era el hermano de Jesús. Pero los evangelios no nos dicen mucho más que eso. Desaparece después de 3 citas breves. Lo que le ocurrió a José es un misterio. Pero si los osarios de la tumba de Talpiot pertenecen a la familia de Jesús, entonces hemos encontrado por fin a José. De todas las inscripciones de osarios jamás halladas, solo hay una donde se escriba así el diminutivo de José. Mirad, está claro como el agua, Yosa. Y es algo increíble, porque, según la ley judía, si alguien tiene un apodo, tienes que poner ese apodo en el ataúd o el sepulcro. Y es el apodo lo que aparece aquí, al lado de Jesús, hijo de José. Al hermano se le conocía como Yosa, no Yehosefer, y así es justamente como está escrito, Yosa, José. En 1980, los arqueólogos estaban catalogando nombres de osarios por centenares y de esta tumba sacaron Yosa, un apodo raro dado al hermano de Jesús. María, una versión rara latinizada de la Miriam hebrea, que se usa en los evangelios para referirse a la madre de Jesús. Matia, una versión de Mateo, que casualmente era muy común en la familia de María. Y Jesús, hijo de José. Hallados todos juntos en una tumba familiar, todos limpiados y catalogados, todos los huesos vueltos a enterrar juntos aquí, en una tumba consagrada especialmente en las afueras de Jerusalén. Todos los osarios fueron entonces catalogados y almacenados durante décadas en los estantes de un almacén. ¿Por qué nadie se fijó en los nombres? Recordarán que los años 70 y principios de los 80 fueron el periodo del boom en la excavación de tumbas en Jerusalén y alrededores. O sea que traían grandes cantidades de osarios al Museo Rockefeller, el cuartel general de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Y esas inscripciones se consideraban bastante comunes. Esos son los nombres más comunes entre los judíos del primer siglo de nuestra era. Son nombres muy populares en ese periodo. Un dato que tenemos es que hay una serie de nombres que recuerdan muchos de los nombres que encontramos en el Nuevo Testamento. El otro dato es que encontramos esos nombres en muchos otros lugares. O sea que sugerir que esa tumba era la tumba de la familia de Jesús es una sugerencia poco documentada y hay que tener mucho cuidado con eso. Todas las tumbas de los alrededores de Jerusalén están apareciendo lentamente en obras en construcción y en algunos casos se están destruyendo. Así que no es tan extraño que unos albañiles descubrieran la tumba de Jesús. Es algo que puede ocurrir y creo que tenemos que considerarlo. Se ha hablado de probabilidades estadísticas, pero nunca han sido examinadas por expertos en estadística. Hasta ahora. Andrew Forberger es profesor de matemáticas y estadística.
Ha reunido, a partir de osarios y otras fuentes, todos los nombres conocidos de la época de Jesús. Por el procedimiento de anotar la frecuencia con que se dan esos nombres, puede evaluar estadísticamente los nombres descubiertos en Talpiot. Una de las cosas interesantes de esta tumba en concreto es que, desde un punto de vista laico, si miras los nombres que se dan en este grupo y te concentras en los nombres individualmente, puedes muy bien tener la impresión de que no hay nada extraño en este grupo en particular. Pero el modo correcto de analizar eso es mirar todos los nombres juntos. De acuerdo con la estadística, si estuviéramos en una calle atestada del Jerusalén antiguo y gritáramos el nombre de Jesús, nos respondería el 4% de los hombres. Si gritáramos el nombre de Miriam, respondería el 25% de las mujeres. Los dos nombres eran comunes. Pero lo que explica Forberger es que si gritáramos el nombre de un Jesús con un padre llamado José, una madre llamada María y un hermano llamado Yosa, las probabilidades de que respondiera alguien serían muy bajas. Desde un punto de vista estadístico, no estudiamos la incidencia de los nombres individuales, donde decimos que cada uno de ellos es un nombre muy común. Miramos el modo en el que se combinan los factores entre sí. Y no que un padre se llame Yosefet no es nada raro. Que un hijo se llame Yeshua tampoco es raro. Pero al combinar esos dos juntos, ya es más raro. O sea, que hay una posibilidad de que esta tumba en concreto sea la de una familia del Nuevo Testamento. Es una posibilidad que, en mi opinión, hay que tomarse en serio. Tomarse esa posibilidad en serio significa que tenemos que intentar encontrar más pruebas. Y un modo de hacer eso es encontrar la tumba de Talpiot. Pero la tumba fue enterrada, sellada y cerrada con cemento hace más de 25 años. Encima se construyó un bloque grande de apartamentos. Aunque pudiéramos localizarla, quizá fuera imposible entrar en ella, enterrada ahora bajo metros de cemento y cimientos. Después de estudiar planos de construcción de décadas de antigüedad y compararlos con informes arqueológicos de la IAA, nuestro equipo cree haber descubierto la situación subterránea de la tumba de Talpiot. La tumba de Talpiot está situada a medio camino entre el antiguo Jerusalén y Belén, las dos ciudades más importantes para Jesús y su familia. Habría sido una situación ideal para la tumba de la familia, porque así los parientes supervivientes podían desplazarse desde las dos ciudades a visitar la tumba. Bien pensado, es perfecto. Está justo entre Jerusalén, allí, donde está Itai, y Belén, aquí. Si yo fuera miembro de la familia de Jesús, querría que me enterraran aquí, ¿vale? Vale, sabemos que hay una tumba justo aquí, ¿verdad? Nuestra investigación muestra que en 1980 se descubrieron dos tumbas en Talpiot. El techo de la segunda había sido destruido parcialmente por los obreros, pero se volvió a cerrar y no se excavó debido a las limitaciones de tiempo y las presiones de grupos religiosos para que no se tocara. Los informes arqueológicos muestran que esa segunda tumba está 20 metros al norte de la primera. Ahí es donde tiene que estar la otra tumba. Los planos del apartamento muestran que la primera tumba está localizada debajo de un patio y al lado de una pared de dormitorios. Creemos que esa es la tumba que buscamos. Sabemos que una de las tumbas está debajo del patio. Sabemos que salen tuberías de ella. Ahí es donde entras tú. Los bocetos de la IAA sugieren que quizás se instalaron tuberías de acceso a ambas tumbas antes de seguir construyendo encima de ellas. Es corriente que se añadan esas tuberías a petición de rabinos en respuesta a la creencia ortodoxa de que los espíritus necesitan un paso despejado desde la tumba. Vamos a bajar por muchos metros que haya hasta que lleguemos al fondo. Una vez que estemos abajo, si el dibujo está bien y hay esa curva en la tubería, la cámara bajará por la curva y veremos lo que hay allí. A mí me preocupa que las tuberías sean mentira.
que el que hizo los pisos pusiera tuberías allí solo para contentar a los rabinos. Oh, sí.